Amigos de Ricardo TV, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra sección de noticias. Hoy seguiremos tratando el tema del regreso a clases. TV Azteca y su presidente o su propietario, que es Ricardo Salinas Pliego, insisten en esta campaña de que los alumnos regresen a clases. Y bueno, pues aquí está una pregunta que le hizo un reportero justamente de TV Azteca al secretario de Educación, Esteban Moctezuma, referente a este tema. Vamos a escucharlo. Soy Enrique Pardo de TV Azteca. Tengo un par de preguntas para el secretario Esteban Moctezuma. Usted dijo hace unos meses anteriores, exclusivamente en julio, que cuando hubiera semáforo verde, pues ya se abrirían las escuelas. En el caso de Campeche, pues ya sucedió y ellos ya llevan un par de semanas en semáforo verde. Y la pregunta es, pues, ¿por qué esto no ha sucedido? ¿Por qué las escuelas siguen cerradas allá? Según la Organización Mundial de la Salud, pues las escuelas representan un riesgo bajo de contagio. Mi segunda pregunta es, ¿por qué en México siguen cerradas, en este caso en Campeche, mientras algunos centros recreativos pues ya están abriendo centros de congregación? Y volviendo a este mismo caso de Campeche, pues la pregunta es, ¿no se va a regresar a clases hasta que exista una vacuna? Que esto podría ser incluso hasta el próximo año. Muchas gracias, secretario. Gracias por la pregunta. Creo que es muy importante pues insistir en cuál ha sido la política que desde el principio marcó la Secretaría de Salud y el Consejo de Salubridad General, que es la máxima autoridad de salud de nuestra Constitución. Lo que marcó el sector salud con respecto a las escuelas es que se seguiría un semáforo que va de rojo, anaranjado, amarillo y verde, y que solamente se regresaría a clases cuando el semáforo esté en verde. Esto porque la Secretaría de Salud lo que quiere resguardar desde siempre ha sido la salud de nuestras niñas y niños y por consiguiente de los adultos, porque pues finalmente las niñas y los niños pueden también ser quien contagia a los adultos mayores. Una cuestión muy importante que hay que considerar es que el semáforo verde es un semáforo que levanta las restricciones sanitarias. Esto quiere decir que para la Secretaría de Salud ya se convierte en menos riesgoso iniciar todo tipo de actividades. Sin embargo, también está en los lineamientos que quien decide en qué momento se reinicien las clases es la autoridad local. La Secretaría de Educación Pública es una secretaría normativa, pero quien opera los sistemas educativos, quien está al pendiente de los maestros y las maestras de las clases, son cada uno de las señoras y señores gobernadores con sus áreas educativas. Entonces, una vez que se levanta la restricción sanitaria, ya el gobierno local puede decidir iniciar las clases. Ahora, esto es una decisión local precisamente porque las condiciones de nuestros estados son muy diversas. Hay muchas veces que colinda un estado que está en un semáforo con otro y todas esas consideraciones las tiene que tomar la autoridad local. Y este es el caso de Campeche. No se está esperando a que haya una vacuna. En el momento en que se llega a semáforo verde, pueden iniciar las clases. Ahora, una cosa que hay que considerar de manera muy importante es que las clases no se han detenido. Lo que se iniciaría serían las clases presenciales, pero tenemos las clases a distancia en donde están participando pues la inmensa mayoría de nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y ha sido incluso reconocido el esfuerzo mexicano por la UNESCO, por organismos internacionales como líder en Latinoamérica en educación a distancia. Lo que es más, la educación a distancia llegó para quedarse, porque vamos a regresar a un sistema mixto
en donde habrá clases presenciales, al mismo tiempo que habrá educación a distancia y habrá investigación por parte de las niñas y de los niños de manera rutinaria. Entonces, uno de los, llamémoslo así, efectos laterales de la pandemia es que México dio un salto adelante muy importante en materia digital y sin duda vamos a tener que aprovechar ese salto para continuar en ello. Ya el señor presidente nos ha dicho que en 2 años habrá Internet para todos y que tendremos en todas las escuelas Internet gratuito. Lo que va a haber es conectividad gratuita en escuelas, en hospitales y en plazas públicas. La respuesta es muy puntual del secretario de Educación. Efectivamente, la Secretaría de Educación Pública Federal es un órgano rector, pero quien por estatuto decide en qué momento regresar a clases es cada estado, dependiendo de las circunstancias y de las condiciones. Ciertamente que hay una pandemia, pero no es una pandemia que avance al mismo tiempo, es una pandemia que los estados son diferentes. Durango está en su punto álgido, Campeche tiene 2 semanas estando en semáforo verde, lo cual quiere decir que efectivamente son pandemias que avanzan de distinta forma y de distinta manera. Por lo tanto, cada estado será el que decida cuándo regresar a clases. El gobernador o gobernadora decidirán en qué momento hacerlo. Se entiende y es comprensible. Vamos a ver cuál sigue siendo la postura de TV Azteca y de Ricardo Salinas Pliego, que pues es un comerciante nato y que lo que quiere es tener clientes en sus tienditas de Electra, en su banco, y seguir dando a la gente productos en abonos chiquitos y pagos difíciles. Se entiende, se comprende. Desafortunadamente la pandemia y la educación se ha convertido en un asunto de política o politiquería, porque también está el caso de Jalisco. Vamos a ver qué más se le preguntó a Esteban Moctezuma sobre la educación en Jalisco. Hay una situación que se está viviendo en Jalisco, que es un nivel de desinformación muy fuerte que hay en el estado. No estoy diciendo nada nuevo, no es un secreto, que el gobernador Enrique Alfaro se fue por la libre en cuestión de la contingencia sanitaria. Y hay mucha desinformación porque una semana se piensa que se va a regresar a clases presenciales, otra semana se piensa que ya no, otra semana las escuelas realizan como censos entre los mismos padres para ver qué es lo más prudente, si regresar o no regresar. Apenas hace un mes, dicho por las palabras del gobernador Enrique Alfaro, ahí está en su cuenta oficial de Twitter, en donde él convocaba una encuesta para los padres de Jalisco para valorar si se iba a regresar a clases presenciales o no. Aquí la pregunta es, como hay demasiada información en el estado referente a este aspecto, la realidad de las cosas, secretario, ¿cuándo se va a regresar a clases presenciales en el estado de Jalisco? Muchas gracias. Como hace un momento comenté, la decisión sobre cuándo se puede regresar a clases en cualquier estado de la República es de la Secretaría de Salud y es cuando el semáforo esté en verde. Entonces, la restricción sanitaria se libera. La decisión, después de que está el semáforo verde, ya es de cada estado de la República en función de sus condiciones locales. Entonces, una cosa que sí puede saber no solo el pueblo de Jalisco, sino todo el país, es que antes de que esté en semáforo verde no se podrá regresar a clases, porque lo que ha podido evitar muchísimas muertes, muchísimos contagios, ha sido precisamente la forma en que ha reaccionado el pueblo de México al llamado del gobierno para evitar mayores problemas de salud. La invitación pues a la prudencia, a la mesura, a que la razón prive sobre los intereses políticos, económicos,
se llega a una elección en el año siguiente, algunos ya lo están teniendo, y eso es motivo de que se presenten este tipo de circunstancias, ¿no? De que cada quien quiera jalar agua para su molino en detrimento de la salud de los mexicanos. Si verdaderamente hay una encuesta a la ciudadanía sobre si queremos regresar a clases, pues dependerá de usted que nos está viendo si decide enviar a sus hijos a clases. Tome en cuenta todo lo que tiene que tomarse en cuenta, que las aglomeraciones son producto de contagio. Tome en cuenta otras circunstancias que usted puede decir efectivamente, no, pues es que yo tengo que salir a trabajar y mis hijos se quedan solos, prefiero llevarlos a la escuela. Bueno, cada quien valorará y cada quien desde su responsabilidad tendremos que tomar conciencia de si se regresa a clases o no. Por lo pronto, el regreso a clases a nivel nacional y de manera generalizada es irresponsable y es ilógico. Por instrucciones y porque así lo mandatan los estatutos, los encargados de decidir cuándo se regresa a clases son los gobernadores de cada estado. Seguiremos seguramente viendo más campaña en contra del doctor Hugo López-Gatell, en contra del gobierno federal y a favor de que se regrese clases por parte de Ricardo Salinas Pliego y por supuesto de TV Azteca. Pues ahí quedó, seguimos posteriormente comunicándonos para ver qué más ocurre en referente a temas educativos y a otros temas de interés general. Yo soy Ricardo TV, te invito para que le des me gusta y compartas este video. Nos vemos en la siguiente.